iniciando esta semana, pues que sea también próspera en todas las áreas de la vida. Quiero invitar a los niños, por favor, para que pasen a la escuela bíblica. De la misma manera, los jóvenes, por favor. Amados, han sido afectados en alguna ocasión por el delito, travesura de uno y paguen todos. Sí, Señor. Sí, sí. Ha acontecido, ¿verdad? Y decimos, por uno pagan todos. Igual aconteció en la palabra de Dios, en el texto que ven ustedes proyectado. Y de paso les invito, por favor, para que sus Biblias sean abiertas en el libro de Josué. Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7 del 1 al 13. Antiguo Testamento, después de Deuteronomio 7 del 1 al 13. Vamos a continuar con la temática del libro de Josué. Capítulo 6 nos hablaba de esa victoria que marcó la vida de ese pueblo escogido, el pueblo de Israel, cuando el Señor les guió y conquistaron a Jericó. Ahora, después de esa conquista, vamos a ver algunos sucesos lamentables que acontecieron en este capítulo 7. Versículo 1. Versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y
los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza, sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Ok, vamos a ver el bosquejo que quiero compartir con ustedes. Una vez más, por uno pagan todos. Por uno pagan todos. Por acá paga Israel completo. 4 puntitos que quiero compartir con ustedes. Número 1, la derrota fue inesperada. Número 2, la derrota fue completa. Número 3, la derrota fue humillante. Número 4, la derrota fue necesaria. Pido por favor ustedes me respalden y oremos a quien todo lo puede para que Él prepare nuestro corazón y este sea ensanchado para que sus verdades queden depositadas en el fondo de nuestro corazón. Nuestro buen Dios, henos aquí, postrados en el Espíritu, reconociendo tu majestuosidad, tu señorío. Padre, gracias por tu inerrante palabra, hermosa, maravillosa, que nos alienta, que nos corrige, como buen Padre que eres. Dios, te doy gracias por cada hermano que ya está aquí en este recinto. Por favor, Señor, quita todo impedimento, que tu palabra fluya aquí
todo Suba, en todo Bogotá, en todo Colombia, en todo el mundo, Señor Dios. Gracias por nuestros misioneros, gracias por los pastores del mundo entero, gracias por la iglesia, porque pertenecemos a ella. Cristo Jesús. Amén. 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 Mis amados, ahí está proyectado el recorrido. El recorrido que vamos a estar cada uno de nosotros, que vamos a participar por este recorrido. Número 1, la derrota fue inesperada porque descuidaron la instrucción. Para ello es necesario remitirme al capítulo 6 y recordemos lo que el Señor les había dicho en los versos 17 y 18. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Por favor, presten atención al siguiente versículo. Pero vosotros, Israel, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mis amados, ¿qué podemos notar? Que Dios, que está pendiente de los detalles, sí le dijo a su pueblo: van a ir, van a tomar a Ai o Ai, pero no se van a apropiar de ningún utensilio de ellos. Que ellos no podían tomar nada para sí mismos. Iban a tomar algunos utensilios, pero para el Dios poderoso, para Jehová. No debían tomar nada para ellos. Pero hubo un hombre acá, un hombre que hizo caso omiso a esa instrucción. Por ello, la derrota. Descuidaron la instrucción. Mis amados hermanos, quiero decírselos con mucho amor: muchos hijos de Dios fracasan espiritualmente porque descuidan las instrucciones de Dios. Estas no se pueden olvidar. ¿Y por qué se descuidan? Porque no se tiene contacto seguido con la palabra. Hubo un descuido, descuidaron la instrucción. ¿Y qué aconteció? Pues la derrota fue inesperada, porque subestimaron al contrincante. El versículo 3 del mismo libro nos dice: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Están diciendo: van los espías, conocen a Ai y dicen: ay, qué tristeza, son poquitos. Y nosotros, ¿cómo vamos a enviar a todo nuestro ejército? En general, le dicen a José: envía 2,000 o 3,000. Eso está facilito. Si derrotamos a Jericó, grande, fuerte, poderosa, ¿cómo no vamos a derrotar a Ai? Esa derrota fue inesperada porque subestimaron al contrincante.
porque uno de ellos, un militante del ejército de Israel, hizo caso omiso a la instrucción de Dios. Hizo caso omiso y por ende la derrota. Hizo caso omiso porque quizás subestimó al contrincante. Hizo caso omiso porque le llamó la atención todas esas riquezas, y veremos más adelante las consecuencias de dicha situación. Subestimaron al contrincante. Mis amados, la vida espiritual es hermosa. La vida espiritual, la verdad espiritual, la que nos enseña la Biblia. Pero, por favor, téngase cuidado y no subestime el pecado. Porque el pecado tiene la capacidad de envolverte, abrazarte, y tú vas a sentir rico. Vas a sentir rico. El pecado tiene esa cualidad. Tengan cuidado, mis amados, y no subestimen al pecado. El pecado no es cualificado ni cuantificado por el Señor. Él le llama pecado al pecado. No le llama debilidad, no lo disfraza. Es pecado. Cuidado con esa vida espiritual. No subestimen al pecado, mis amados. Hay peligro en esto. La derrota fue inesperada porque fueron presa fácil del adversario. Presa fácil. Ustedes saben lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, comparado como un león rugiente, siempre anda buscando a quien devorar. Él no está quieto. Y él estuvo alrededor de Acab y vio que este hombre era débil. Este es presa fácil. Acab fue presa fácil para ese adversario, porque es que ese adversario ataca a los que están débiles espiritualmente. Ataca a los que están anémicos espiritualmente. Es presa fácil. Es presa fácil. Y si tú no estás fortalecido en la palabra, eres presa fácil. Eres presa fácil. Es como tirar un corderito a una jaula de leones. Presa fácil. Ese león rugiente no podrá alcanzar a quien está fortalecido espiritualmente. No podrá alcanzarlo. Y una vez que te alcance, te va a maltratar. Te va a hacer mucho daño. Porque él a lo que vino fue a hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. El diablo es un antónimo del gozo bíblico. El diablo es un antónimo de la felicidad bíblica. Ese es. Y anda buscando a quien devorar. La derrota fue inesperada porque se creyeron firmes. Se creyeron firmes. Ellos, sobre todo acá, en su convicción, se creyó firme. Y pensó que podía pasar por alto ese detallito. Y Dios no pasa por alto ningún detalle. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Generalmente aquellos que se creen que están fuertes son los que caen fácil. Aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Está diciendo, cuidado, alerta, virus. Virus, hay un virus. Y no es como el computador que le pones un buen antivirus y ya. ¿Saben una cosa, mis amados? Con respeto lo digo, el antivirus ya está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. No hay excusa para pecar. Lo que pasa es que si tú no alimentas esa parte espiritual, no vas a poder discernir. Débil, anémico, por falta del alimento. Y si te crees firme, cuidado que no caiga. ¿Qué estoy diciendo con esto? No, yo estoy firme en la palabra, yo estoy crecido, entonces me voy a evangelizar a esa chica, no importa que está bonita, pero voy solo, no necesito ir con mi esposa. Cuidado, estoy firme, pero cuidado, dice que no caiga, entonces mejor no voy. Si no voy con mi chiquitina, no hago presencia. Igual para las mujeres, es que ese hombre, mira, se venga a discular, te mira esas chocolatinas como se le ven. Y cae en pecado y después esas chocolatinas se derriten y le llega al estómago, a la rodilla, ¿sí? Le llega al estómago, a la rodilla. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, mis amados. Cuidado. Es que en la palabra, desde el Génesis, cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ayuda significa que va a rodearle, idónea, la adecuada. La esposa protege a su esposo estando en su entorno. Entonces, no quiere decir, tiene que quedarse conmigo, sino que la esposa sabiamente debe involucrarse también en las actividades del esposo. Porque sería muy egoísta, ¿verdad? Solamente al lado de la esposa, sí, señora, sí, involúcrese también en las actividades del esposo y el esposo en la de la esposa. Si piensa estar firme, mire que no caiga. Porque si esta situación que estoy ejemplificando, que se vuelve dominante y tiene que hacer lo que yo digo, mira, eso es un peligro. Es un peligro, ¿por qué? Porque puede el hombre o la mujer rebelizarse y es peor. Mire que no caiga. La derrota fue inesperada porque uno falló. 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Uno solo falló, y la consecuencia fue para todo Israel. Uno solo falló. Nosotros podemos hacer una lista y puedo decir, bueno, soy fuerte en no buscar otra persona, otro amante o una mujer, un hombre. Soy fuerte en diezmar, soy fuerte en tantas cosas. Pero de pronto es débil en algo y por ese pecado, o como le llamamos nosotros, por ese pecadito, que delante de Dios es un gran pecado, se afecta la comunión con Dios. Se afecta la comunión con Dios. Porque Dios nos ama, pero no ama el pecado. Se afecta la comunión con Dios. Uno falló, afectó a todo el campamento. Uno solo.
Uno falló, mis amados, y se afectaron todos. La casa de los hijos de Dios también se afecta. Cuando un miembro del hogar incurre, cae en pecado y no se arrepiente, afecta la comunión, afecta la comunidad en la casa. Y por eso también quiero leer 1 Corintios 5, 6, que dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No se requiere sino un poquito de levadura para dañar toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dios es fuerte y es celoso con su pueblo, con su iglesia. A libertad nos llamó el Señor. Un poquito de levadura afecta todo el hogar. Todo el hogar. Y no con eso estoy diciendo, ahora ya no se va a llamar, voy a inventar un nombre, Joaquín Prieto, sino levadura Prieto, te vas. No, no es sacarle, ganarle un amor, enseñarle las verdades, poner parámetros. Y quien quiera convivir se somete a los parámetros, y si no decide irse, no es echado, pero como de repente los parámetros se van. La derrota fue completa, 7-4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Fue completa. Salieron huyendo, corriendo. La valentía se perdió. La derrota fue completa porque no hubo contentamiento. En un hombre no hubo contentamiento con lo que tenía. Una promesa del Señor, la leemos en los capítulos anteriores, decía que todo Israel, la planta de sus pies, lo que pisaren, iba a ser para ellos, para Israel. Es decir, muchísimas riquezas. Pero no tenía contentamiento y no supo esperar en el Señor. Y acá vio lingotes, telas, joyas, y se apropió de ella. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y no hubo tampoco contentamiento en esta persona. Y para ello, ustedes pueden leer conmigo, ustedes mentalmente, 1 Timoteo 6, del 7 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Piedad, devoción a Dios, contentamiento con lo que tenemos. Mis amados, lo que tú tienes es especial para ti. Lo que yo tengo es especial para mí. Pero la felicidad está en el contentamiento. En el contentamiento. Porque estoy seguro que quien provee es Dios. Y no con esto estoy diciendo que no se pueden tener metas y anhelos. Las metas, los anhelos son buenos dentro de los parámetros bíblicos. Así que teniendo sustento, ¿tenemos sustento? Amén. Abrigo. Amén. Estemos contentos. No importa que el alimento sea lenteja y arroz durante 30 días. Gloria a Dios por la lenteja y el arroz. Y si mi ropa es comprada en San Victorino, gloria a Dios. Si es comprada en el centro, gloria a Dios. Y si es comprada en el Agáchese, gloria a Dios, que lo provee. Dios no va a mirar qué marca usas. Él mira tu corazón, la relación con Él. Eso es lo que Él mira. Además, la derrota fue humillante.
Versículo 8 dice: ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Lo que está pensando, ¿qué haré, Señor? No está pensando: Señor, el pecado que hemos cometido ha maltratado tu nombre. No, ¿qué haré? Se sienten humillados, aunque más adelante, al final, creo, del versículo 9, nombra al Señor, por causa del Señor, ¿qué será de tu nombre? Pero en esa expresión, entre esos dos versículos, no hace sino quejarse y quejarse. ¡ay, Señor! Mejor no hubiéramos cruzado el Jordán. Está recitando, replicando lo que decía el pueblo cuando era liderado por Moisés. Nos hubieran dejado en Egipto. Nos hubieran dejado, Señor, al otro lado del Jordán. ¿Para qué nos trajiste de acá? Fue humillante para ellos. Fue humillante. Y fue humillante porque no permanecieron en el Señor. Como hemos visto, uno no permaneció y la consecuencia fue para todos. Y el Evangelio de San Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis amados hermanos, entiéndase, separados del Señor no podemos hacer nada que le agrade a Él. Podrás hacer cosas que agraden a los vecinos, a los amigos, pero no agrada al Señor. Separado de Él es imposible. Y nos ilustra el Señor Jesús con esta palabra. Dice que Él es la vid. Él es el tronco que sale, que absorbe todos los nutrientes de la tierra para alimentar los pámpanos que somos nosotros, y después de esos pámpanos brotan esas hermosas uvas. Ese es el fruto. Quita ese pámpano de ahí y se muere, se seca, no va a dar fruto. Examínate. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto en tu vida? Recuérdese que separados de Él, nada podemos hacer. Nada que le glorifique. Nada. Nada. Es imposible. La derrota fue humillante, porque Dios no fue glorificado. Romanos capítulo 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. ¿Qué se nos dice aquí? Que todo lo que emprendamos tiene que glorificar al Señor Dios Todopoderoso. Dios no fue glorificado por acá y por ende la consecuencia. Y se nos dice aquí que todo lo que hagamos, lo que emprendamos, tiene que ser como para el Señor, no para los hombres. Porque ninguno de nosotros vive para sí, mis amados. Si nosotros vivimos para nosotros, para satisfacernos, pues seguramente muchas cosas que nos satisfacen no le agradan a Dios. No le agradan a Dios. Todo como para el Señor. Glorifiquémosle en todo momento. La derrota fue necesaria. Versículos 10,
11 y 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a la tierra. Ni estaré más con vosotros, ni destruiréis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Fue necesaria la derrota. Fue necesaria la derrota. Número uno, otra vez le enseña a Josué. Le enseña a Josué y a todo Israel que nuestro Dios, que el Dios es celoso con su palabra. Le enseña que no sea llorón. Pero podemos decir: pero si está haciendo bien, está postrado delante del Señor. ¿Pero por qué estaba postrado? Señor, quejándose: ¿por qué no nos dejaste al otro lado del Jordán? Quejándose por lo que él estaba sintiendo, y como les dije anteriormente, solo al final de tantas quejas dice: por causa de tu nombre, en el versículo 9. Quejándose y quejándose. La derrota fue necesaria, porque la derrota trae consigo frutos cuando volvemos a Dios. Y hay ganancia en esto. No nos quedamos enterrados en el pecado, sino que salimos haciendo lo que el Señor nos dice. ¿Saben una cosa, mis amados? El mayor enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. El mayor enemigo de Fernando es Fernando mismo. El mayor enemigo de José Vicente es José Vicente mismo. El mayor enemigo de Clarita es Clarita mismo. El mayor enemigo del pastor es el pastor mismo. El mayor enemigo es el mayor enemigo, porque no queremos pelear contra el yo. Queremos darle rienda suelta al yo, porque me gusta ser abrazado por el yo. El yo quiere reconocimiento, el yo quiere aplausos, y ese es el peligro. El yo es el peor enemigo de cada uno de nosotros. El yo te lleva a no perdonar. El yo te lleva a pelear. El yo nos destruye. La historia de Napoleón se nos dice que a los 35 años obtuvo el mundo de la época. Fue victorioso en la guerra. Victorioso. Pero no pudo con Napoleón mismo, su yo. No pudo con el alcohol. No murió en guerra. Murió esclavo de un vicio, porque no pudo contra el yo. El yo hace daño. Y si no te despojas de ese yo, pues estarás de fracaso en fracaso. Corrijo, si no nos despojamos de ese yo, de fracaso en fracaso. Por eso fue que la derrota fue necesaria. El fracaso en tu vida es necesario. Es necesario para que te levantes fuerte de la mano del Altísimo, del Poderoso, de quien todo lo puede. Levántate, esfuérzate, sé valiente.
el yo. Porque el yo te va a destruir. Pero cuando Dios permite ese fracaso, esa derrota, tiene buenos propósitos. Escúchese bien, lo permite, no lo propicia. Porque Él siempre va a estar con sus brazos extendidos para acogernos. Y así podremos decir, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La derrota fue necesaria. La derrota fue necesaria para poder combatir al pecado. Josué 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú dices, mi amado, mi amada, que no has pecado, está diciendo Dios, eres mentiroso. Pero como Él sabe que sí hemos pecado, y nosotros que estamos siendo confrontados con esa errante palabra, sabemos que pecamos, y Dios nos dice que le confesemos ese pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo. Pero el pecado debe ser erradicado, es decir, arrepentimiento, cambio de actitud hacia el pecado. Dios no te condena. Dios está dispuesto a perdonarnos. No importa cuál haya sido tu pecado, Dios te perdona si vas arrepentido al trono de la gracia. La derrota fue necesaria para restaurar la relación con Dios. Jeremías capítulo 18, verso 8 nos dice: pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Si mis amados nos convertimos, nos arrepentimos de esa maldad, el Señor no traerá un juicio severo, muy severo, porque el pecado trae consigo consecuencia. Pero Él dice: el mal que había pensado hacerles, le está diciendo a esa nación de Israel, va a ser reversado. Esto es misericordia, esto es amor. Y en el versículo del mismo libro de Jeremías, capítulo 26:3, dice: escúchese, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Eso es el cambio de actitud. Ahora, mis amados, yo les perdono, pero mejoren sus caminos. No anden más por el camino de la perversión. Toma el camino de la santidad. Y vuestras obras se van a reflejar cuando son obras del Señor. Son para el Señor. Y sigue diciendo: y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Atentos a la voz del sublime, del poderoso. Atentos. Y en Mateo 9:13 dice: y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un llamado continuo al arrepentimiento, mis amados. ¡Qué amor! ¡Qué amor de Dios! ¿Cómo abusamos del amor de Dios? Pero el Señor también dice, como cuando se arrepintió del pueblo antiguo y envió un diluvio, un juicio severo. Y en la carta a Pedro, no
recuerdo si la primera o segunda dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué amor! Él quiere eso, que haya arrepentimiento. Las derrotas son necesarias cuando andamos como pavo real, con el propósito de restaurar la relación con Dios. Victoria, mis amados. Victoria en la vida de cada uno de nosotros. Habrá cuando obedecemos a Dios. Y no que seamos perfectos, como lo decía el apóstol Pablo, pero una sola cosa hago: prosigo la meta, el supremo llamamiento que es Cristo. Victoria, mis amados. Y termino con esta frase. La inicial era: por todos pagan uno, y ahora por uno pagan todos. Por uno pagan todos. El justo, Jesucristo, es el uno. Y Él pagó por todos nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. El Señor quebró esas cadenas que nos agobiaban por causa del pecado. Ya no somos esclavos, ahora somos libres para no pecar, libres para agradar a Dios, libres para decir no a lo que no es del Señor, libres para tomar decisiones que honren al Todopoderoso. Amén, iglesia. Amén. Él lo hizo todo, lo dio todo. El justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Honrémosle, mis amados, con nuestra vida. Y acompáñenme, por favor, en oración. Dios, estoy agradecido contigo por este tiempo, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu amor, Señor Dios, porque siempre estás presto a perdonarnos. Perdónanos, Señor, porque abusamos de tu amor y de tu misericordia. Señor, reconocemos que no hay excusa para pecar, porque tú moras en nosotros. Bendito seas, Señor, por el regalo maravilloso que has dado a tus hijos, a la iglesia, que es poderte llamar Padre. Y este privilegio nos asegura la vida eterna que recibimos en Dios Hijo. Y hoy templos del Espíritu Santo, porque Dios Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias, buen Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a hacer sal y luz en nuestros hogares, trabajo, donde estemos. No para que hable bien de nosotros, sino para que anhelen estar contigo, Señor Dios. El Espíritu dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.